La depresión. Ese peso invisible que parece ahogarnos desde dentro, haciendo que la vida pierda todo color. Ambos enemigos parecen ser invencibles. Nos retienen en una jaula emocional sin salida. Pero ¿qué si te dijera que hace más de 2000 años? Una antigua escuela filosófica ya había identificado estas luchas internas y ofrecía respuestas claras y prácticas. El estoicismo, una filosofía fundada por Zenón de Sitio en el siglo XIII a.C., no es una simple teoría abstracta, es una herramienta. Es una serie de prácticas diseñadas para forjar el carácter y el espíritu frente a cualquier adversidad. Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribió en sus Meditaciones sobre la necesidad de mantener la calma y la fortaleza mental ante la adversidad. Epicteto, esclavo convertido en maestro, enseñaba que no controlamos lo que nos sucede, solo cómo respondemos a ello. Y Séneca, el gran dramaturgo y filósofo, nos advirtió sobre los peligros de los pensamientos oscuros y autodestructivos. Pero más allá de los nombres y las citas, el estoicismo es una brújula para aquellos que navegan por las aguas turbulentas de la soledad y la depresión. Hoy, vamos a explorar 20 estrategias estoicas que no solo nos ayudan a enfrentarlas, sino a superarlas de manera tangible. Estrategia 1. Reconoce lo que puedes controlar y lo que no. Epicteto lo dijo de forma simple pero poderosa. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. El primer paso para combatir la soledad y la depresión es reconocer que muchos factores externos están fuera de nuestro dominio. No podemos controlar cómo nos tratan los demás, si nos abandonan o cómo percibimos el mundo en momentos bajos, pero lo que sí podemos controlar es nuestra reacción. Esta distinción, que parece tan sencilla, es la base para recuperar el control. En estudios actuales sobre terapia cognitivo-conductual, se ha demostrado que reconocer las diferencias entre lo que podemos y no podemos controlar reduce el estrés y los síntomas de la depresión. Esta idea estoica ha sido adoptada por psicólogos como Albert Ellis, quien desarrolló la terapia racional emotiva, basada en estos principios. Estrategia 2. La virtud es suficiente para ser feliz. Séneca enseñó que la virtud es suficiente para la felicidad. En un mundo donde la soledad y la depresión parecen consumirnos, los estoicos nos recuerdan que la verdadera felicidad no depende de la compañía de otros o de situaciones externas. En cambio, es nuestra propia virtud, nuestra excelencia moral, lo que nos da una paz interna inquebrantable. Psicólogos como Martin Seligman, pionero en la psicología positiva, han encontrado evidencia de que el cultivo de las virtudes, como la gratitud, el coraje y la justicia, mejora el bienestar emocional. De hecho, cuando enfocamos nuestra energía en ser buenas personas, la soledad se convierte en una oportunidad de crecimiento, y la depresión pierde su capacidad de dominarnos. Estrategia 3. Memento mori. Recuerda tu mortalidad. Una de las prácticas más poderosas del estoicismo es el memento mori, una reflexión sobre la muerte. Lejos de ser macabra, esta práctica busca que recordemos nuestra finitud para vivir con mayor propósito y claridad. Marco Aurelio escribió: «No olvides que pronto estarás muerto», no como una advertencia de fatalismo, sino como un llamado a aprovechar cada momento. En el contexto de la soledad y la depresión, recordar nuestra mortalidad nos impulsa a no quedarnos atrapados en el dolor. ¿Qué sentido tiene sufrir si nuestros días son limitados? Este principio resuena con estudios en psicoterapia existencial, donde la aceptación de la mortalidad se ha vinculado con una mayor resiliencia frente a la depresión y un mayor aprecio por la vida diaria. La soledad puede sentirse como una prisión. Nos atrapa en un ciclo de pensamientos oscuros, en donde el futuro se ve borroso y el presente carece de sentido. La depresión, por su parte, es como un huésped no invitado que se niega a irse. Sin embargo, en ese abismo de incertidumbre y sufrimiento, los estoicos encontraron una oportunidad, no para escapar, sino para transformar. Estrategia 4. La visualización negativa. Prepárate para lo peor. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum o la visualización negativa. Consistía en imaginar los peores escenarios posibles antes de que sucedieran, no para atraer desgracias, sino para estar emocionalmente preparados. Séneca decía: «Prepárate siempre para lo peor».
nada le sorprende al que ya lo ha previsto. Imagina, en momentos de soledad, cómo sería enfrentarte a la vida con aún más pérdidas, y en lugar de aumentar el miedo, te das cuenta de que, si puedes soportarlo en tu mente, puedes enfrentarlo en la realidad. Esta práctica es sorprendentemente similar a lo que la psicología moderna llama inoculación del estrés, una técnica en la que las personas se exponen mentalmente a situaciones difíciles para desarrollar resiliencia. En estudios como los realizados por Donald Meichenbaum, la capacidad de anticipar y enfrentar el sufrimiento, en lugar de evitarlo, disminuye los síntomas de ansiedad y depresión. Estrategia 5. La dicotomía del control en tus relaciones. La soledad a menudo surge cuando nos sentimos desconectados de los demás. Esperamos compañía, afecto, y cuando no lo recibimos, la decepción nos arrastra hacia la tristeza. Aquí los estoicos nos ofrecen una respuesta clara: la dicotomía del control. Lo que otros hacen, piensan o sienten no está bajo tu control. Pero ¿cómo eliges interpretarlo? Sí. Epicteto nos recuerda: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Si alguien se aleja de ti, si las relaciones se desmoronan, ¿cómo eliges responder? Hoy en día, la terapia cognitiva se basa en este principio. Aaron T. Beck, uno de los padres de la terapia cognitivo-conductual, descubrió que nuestra interpretación de los eventos, y no los eventos en sí, es lo que nos hunde en la depresión. Al asumir la responsabilidad de nuestra percepción, podemos cambiar la narrativa interna. Estrategia 6. Aprende a estar solo contigo mismo. Una de las mayores lecciones estoicas es que la soledad no es el enemigo, sino un maestro. Marco Aurelio, en sus meditaciones, repetía la importancia de la introspección. A pesar de estar rodeado de multitudes como emperador, encontraba su fortaleza en la soledad de sus pensamientos. El alma se fortifica al retirarse dentro de sí misma, escribió. Aprender a disfrutar de nuestra propia compañía es una de las claves para derrotar la depresión. En la soledad, podemos escuchar nuestros propios pensamientos, conocernos profundamente y encontrar claridad. Hoy, pedagogos como Paulo Freire enfatizan el poder del pensamiento crítico y la reflexión interna para el crecimiento personal. La autoobservación no solo es terapéutica, sino que también es transformadora. Cuando dejamos de temer la soledad y comenzamos a verla como un espacio para el autoconocimiento, nuestros pensamientos cambian. El aislamiento ya no se siente como una trampa, sino como una oportunidad de crecimiento. Estrategia 7. Elige tu perspectiva. Séneca nos dejó una enseñanza crucial. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Los estoicos sabían que a menudo es nuestra percepción de los eventos lo que nos causa más daño que los eventos en sí mismos. La depresión nos lleva a magnificar lo negativo, a crear catástrofes en nuestra mente que pueden no ser tan terribles cuando se observan objetivamente. En este sentido, el control de la mente es esencial. Elegir conscientemente cómo vemos el mundo y cómo nos vemos a nosotros mismos puede ser la diferencia entre el sufrimiento y la paz. Las investigaciones actuales en el campo de la psicología positiva, como las llevadas a cabo por el Dr. Sonja Lyubomirsky, revelan que una mentalidad optimista y el cambio de perspectiva pueden reducir significativamente los niveles de depresión. La ciencia moderna respalda esta antigua verdad estoica. Tú puedes elegir cómo ver tu realidad. Las estrategias estoicas nos siguen mostrando el camino, pero a medida que avanzamos, veremos que aún hay más por descubrir y que las soluciones que buscan muchos pueden estar más cerca de lo que creen. El estoicismo nos invita a encontrar fortaleza en medio de las dificultades, no mediante una lucha frenética, sino a través de una resistencia serena y consciente. A menudo, pensamos en el coraje como un acto grandioso y visible, pero los estoicos nos enseñan que el coraje verdadero, aquel que nos ayuda a enfrentar la soledad y la depresión, es discreto y constante. Es el coraje de levantarse cada día, de persistir cuando todo parece oscuro. Estrategia 8. Amor fati. Ama tu destino. Incluso el dolor. Una de las enseñanzas más impactantes del estoicismo es el amor fati. Ama tu destino. No se trata solo de aceptar lo que te sucede,
sino de aprender a amar incluso las partes más dolorosas de tu vida. Marco Aurelio lo expresa con una poderosa frase: lo que sucede es lo que debía suceder. Esto no es resignación, sino un llamado a transformar nuestras circunstancias, por difíciles que sean, en parte de nuestra historia, de nuestro crecimiento. Hoy, esta idea resuena en la psicología con el concepto de resiliencia postraumática, un campo estudiado por investigadores como Richard Tedeschi. Sus estudios muestran que muchas personas que han atravesado experiencias traumáticas no solo se recuperan, sino que emergen más fuertes, encontrando un nuevo propósito en sus vidas. La clave es cambiar la narrativa. En lugar de ver el dolor como un enemigo, lo transformamos en un maestro. Estrategia 9. Elige tus pensamientos como un guardián. Elige quién entra en su hogar. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Los pensamientos negativos son como visitantes no deseados que llaman a nuestra puerta. Si les abrimos, se instalan y contaminan nuestra paz. Pero los estoicos nos instan a ser guardianes de nuestras mentes, a seleccionar cuidadosamente los pensamientos que permitimos entrar. Hoy en día, la terapia cognitiva basada en la atención plena, Mindfulness-Based Cognitive Therapy, desarrollada por Sindel Segal y Mark Williams, propone una práctica similar: observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. En lugar de dejarnos arrastrar por la negatividad, aprendemos a observar esos pensamientos como nubes que pasan, sin permitir que controlen nuestra vida. Al hacer esto, la soledad y la depresión pierden su dominio, porque no nos definimos por lo que pensamos en nuestros momentos más oscuros. Estrategia 10. Encuentra la paz en la naturaleza. Uno de los grandes secretos del estoicismo es la conexión con la naturaleza. Marco Aurelio hablaba del universo como un gran organismo del cual todos formamos parte, y encontrar nuestro lugar en ese sistema es clave para alcanzar la tranquilidad. Mira las estrellas y aprende de ellas, nos dice. Los estoicos veían en la naturaleza una fuente de sabiduría y consuelo. Cuando te sientas solo, sal a caminar. Observa la simplicidad de un árbol, el flujo de un río, el cielo que siempre está ahí. La naturaleza te recuerda que, aunque tus problemas parezcan inmensos, eres parte de algo más grande. Estudios recientes sobre ecoterapia han demostrado los efectos positivos de la naturaleza en la salud mental. Psicólogos como Mark Berman, de la Universidad de Chicago, han encontrado que pasar tiempo en la naturaleza reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora el bienestar emocional. La naturaleza no juzga, no presiona, solo está ahí, ofreciéndonos calma cuando todo lo demás falla. Estrategia 11. La disciplina del deseo. Aprende a desear menos en una cultura que constantemente nos empuja a buscar más. Los estoicos practicaban la disciplina del deseo. Para ellos, una de las causas fundamentales del sufrimiento era el deseo incontrolado. La depresión y la soledad a menudo surgen de expectativas no cumplidas. Desear la atención de alguien, el éxito que no llega, la vida que imaginamos pero no tenemos. Epicteto decía: si deseas ser rico, no aumentes tus bienes, disminuye tus deseos. En investigaciones actuales, como las del psicólogo Barry Schwartz sobre la paradoja de la elección, se ha demostrado que cuanto más deseamos, más insatisfechos nos sentimos. Aprender a desear menos y estar en paz con lo que tenemos, o incluso con lo que no tenemos, es una lección que puede reducir de forma considerable los sentimientos de frustración y vacío. Estrategia 12. Practica la gratitud en el aquí y ahora. Finalmente, los estoicos nos enseñan el poder de la gratitud. No te quejes de lo que no tienes, regocíjate en lo que tienes, decía Marco Aurelio. La gratitud es un antídoto contra la tristeza, una forma de reentrenar la mente para enfocarse en lo positivo. En momentos de soledad o depresión, puede parecer difícil encontrar algo por lo que estar agradecido, pero siempre hay algo, por pequeño que sea. Séneca escribió: la felicidad consiste en estar satisfecho con lo que tienes. Hoy en día, la ciencia respalda esta idea. Investigaciones de Robert Emmons, un líder en el estudio de la gratitud, han demostrado que las personas que practican la gratitud de manera regular experimentan una mayor satisfacción en la vida
y niveles más bajos de depresión. A medida que profundizamos en estas enseñanzas, vemos cómo las estrategias estoicas no solo ofrecen consuelo filosófico, sino herramientas prácticas para reconfigurar nuestra mente. El camino aún no ha terminado, lo mejor está por venir. En los momentos más oscuros de la vida, cuando la soledad y la depresión parecen insuperables, la perseverancia se convierte en una virtud esencial. Los estoicos comprendían que la vida está llena de sufrimiento, pero también creían que el dolor podía ser soportado si uno encontraba una fuente interna de resistencia. No se trata de ser invulnerable al sufrimiento, sino de aprender a atravesarlo con dignidad y fortaleza. Estrategia 13. La indiferencia ante los eventos externos. Epicteto decía: no busques que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá serena. Esta enseñanza estoica nos insta a desarrollar una indiferencia controlada hacia lo que sucede a nuestro alrededor. No significa ser insensible, sino aprender a aceptar los eventos tal como son, sin dejar que nos arrastren emocionalmente. En la práctica, esto significa que cuando enfrentamos soledad o depresión, no debemos caer en la trampa de pensar que estos sentimientos son permanentes o definitivos. Los eventos son temporales, y nuestra reacción ante ellos es lo que define nuestra experiencia. Estudios psicológicos como los del Dr. Stephen Hayes, creador de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, sostienen que la aceptación de las emociones, en lugar de luchar contra ellas, reduce el sufrimiento psicológico y nos permite vivir con mayor paz. Estrategia 14. El valor del trabajo constante. Marco Aurelio, en su rol de emperador, entendía la importancia del trabajo constante. En sus meditaciones escribió: al amanecer, cuando tengas dificultad en levantarte, ten esta idea en mente: me levanto para cumplir con mi labor como ser humano. En medio de la soledad o la depresión, uno puede sentir que la motivación se desvanece, pero los estoicos nos instan a seguir adelante, incluso cuando no encontramos sentido inmediato en lo que hacemos. El simple acto de continuar, de realizar tareas diarias, nos mantiene conectados con la realidad y evita que nos hundamos en la inercia. La psicóloga Angela Duckworth, en su investigación sobre el grit, tenacidad, demuestra que la perseverancia y la pasión por objetivos a largo plazo son más importantes que el talento o la inspiración momentánea. En resumen, la acción constante es un remedio poderoso contra la desesperanza. Estrategia 15. Sé tu propio maestro. Los estoicos nos enseñaron que el verdadero maestro no es externo, sino que reside dentro de nosotros. Epicteto decía: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. En tiempos de soledad y depresión, buscamos desesperadamente respuestas afuera, en otras personas, en libros, en terapias. Sin embargo, la clave estoica es convertirnos en nuestros propios maestros, en desarrollar la autodisciplina y la autodirección para enfrentar las dificultades. Hoy en día, el concepto de autorregulación emocional es fundamental en psicología. Investigadores como Roy Baumeister han demostrado que la capacidad de regular nuestras emociones y comportamientos es esencial para la salud mental. Aprender a manejar nuestras propias reacciones, sin depender de otros para nuestro bienestar, es un paso hacia la verdadera libertad emocional. Estrategia 16. Encuentra un propósito más elevado. Cuando el sufrimiento parece interminable, los estoicos recurren a una fuente de significado más grande que ellos mismos: el servicio a los demás y el cumplimiento de un propósito universal. Marco Aurelio hablaba constantemente de la necesidad de cumplir con nuestro papel en el gran teatro del cosmos. No estamos aquí por accidente, y nuestra vida tiene un propósito, aunque a veces no lo veamos claramente. Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, desarrolló la logoterapia, una forma de psicoterapia basada en la idea de que la búsqueda de sentido es la motivación principal de la vida. Frankl observó que aquellos prisioneros que podían encontrar un propósito, por pequeño que fuera, eran más capaces de resistir el horror de los campos de concentración. La lección estoica es similar. Incluso en los momentos más oscuros, si encontramos un propósito más grande que nuestro propio sufrimiento,
podemos sobrellevar la carga de la soledad y la depresión con mayor fortaleza. Estrategia 17. Elige con cuidado tus compañeros de viaje. Aunque los estoicos valoraban la autosuficiencia, también sabían que los seres humanos somos seres sociales. Séneca decía: elige a alguien cuya vida, palabras y acciones te agraden, y guíate por esa persona como un modelo. No se trata de depender de otros para nuestra felicidad, sino de rodearnos de personas que nos eleven, que nos inspiren y que nos desafíen a ser mejores. Hoy en día, los estudios en psicología social muestran que nuestras relaciones afectan profundamente nuestro estado emocional. El psicólogo James Fowler ha encontrado que la felicidad y el bienestar son contagiosos. Al estar rodeados de personas positivas, nuestro propio estado de ánimo mejora. Por lo tanto, aunque la soledad puede ser inevitable en ciertos momentos, elegir sabiamente con quién compartimos nuestro tiempo puede marcar una gran diferencia en nuestra salud mental. Al aplicar estas estrategias, descubrimos que el estoicismo no solo nos ayuda a resistir las tormentas internas, sino que nos ofrece una forma de transformar el sufrimiento en una oportunidad para el crecimiento personal. Pero aún hay más por desvelar en este camino. A medida que avanzamos en la senda estoica, aprendemos que la paz interna no es un regalo que se recibe, sino un estado que se cultiva conscientemente. Enfrentar la soledad y la depresión exige más que fuerza, requiere sabiduría. El estoicismo nos ofrece una guía para encontrar serenidad en medio del caos, enseñándonos que la mente es nuestra aliada más poderosa si sabemos cómo dirigirla. Estrategia 18. La serenidad a través de la aceptación. Una de las enseñanzas más profundas del estoicismo es la aceptación de lo que no se puede cambiar. Marco Aurelio escribió: acepta con serenidad lo que no puedes cambiar. Deja que la razón gobierne tu vida. La aceptación no es un acto de debilidad, sino una fuente de inmenso poder. Al aceptar la soledad o la depresión como parte de la vida, reducimos la resistencia interna que tanto nos agota. En lugar de luchar contra las emociones que sentimos, las aceptamos como pasajeras, como olas que eventualmente pasarán. La aceptación es también uno de los principios centrales de la terapia de aceptación y compromiso, ACT, ampliamente estudiada por la psicología moderna. La doctora Kelly Wilson, una de las cofundadoras de este enfoque, ha demostrado que aceptar nuestras emociones, en lugar de intentar controlarlas o evitarlas, mejora significativamente la salud mental y reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad. La aceptación estoica es entonces una herramienta de liberación. Estrategia 19. Encuentra estabilidad en la rutina. Los estoicos valoraban enormemente la disciplina diaria. Séneca escribía sobre la importancia de cultivar hábitos estables, porque entendía que el orden externo refleja el orden interno. En momentos de soledad o depresión, donde todo parece caótico y fuera de control, establecer una rutina sencilla puede ser un ancla que nos devuelve al presente. Levantarse a la misma hora, caminar, escribir un diario o practicar la meditación son actos que, aunque simples, tienen un efecto profundo en nuestra mente. Los estudios en neurociencia, como los realizados por la doctora Wendy Suzuki, confirman que una rutina regular puede mejorar el estado de ánimo, al reducir el estrés y mejorar el funcionamiento del cerebro. La repetición de pequeñas acciones cotidianas crea una estructura en nuestra vida, una estructura que, en tiempos de crisis, nos da estabilidad. Estrategia 20. La meditación estoica. Una práctica para la calma mental. Los estoicos practicaban la meditación, pero no como una desconexión del mundo, sino como una forma de reflexionar sobre él. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos dejó un ejemplo claro de cómo esta práctica ayudaba a organizar su mente. Cada día, reflexionaba sobre las dificultades que enfrentaría, sobre la fragilidad de la vida y sobre el deber que tenía con los demás. Esta meditación estoica, conocida como prosoche, era una forma de centrar la mente y prepararla para lo que pudiera venir. La meditación como práctica para calmar la mente y enfrentar la depresión es ampliamente aceptada en la actualidad. La meditación de atención plena, mindfulness, estudiada por Jon Kabat-Zinn, ha mostrado ser efectiva para reducir los síntomas depresivos
y mejorar la resiliencia emocional. Al practicar una meditación estoica, podemos tomar distancia de nuestros pensamientos más oscuros, observarlos sin reaccionar a ellos, y con el tiempo, cambiar la narrativa que construimos sobre nosotros mismos. El principio de apatheia, serenidad imperturbable. La apatheia para los estoicos era el ideal de una tranquilidad imperturbable. No significa ser apático o indiferente, sino estar emocionalmente equilibrado. Séneca decía que alcanzar la apatheia era como convertir el alma en una fortaleza donde las perturbaciones externas no podían entrar. En el contexto de la soledad y la depresión, cultivar la apatheia significa aprender a no dejarnos arrastrar por el tumulto emocional, a no reaccionar de manera extrema ante los golpes de la vida. En psicología, el concepto de regulación emocional tiene una resonancia similar. La doctora Susan David, autora de Agilidad Emocional, nos recuerda que podemos desarrollar la capacidad de enfrentar las emociones difíciles sin que nos controlen. Las emociones vendrán y se irán, pero mantener la serenidad nos permite navegar por ellas sin hundirnos. La serenidad es poder, no debilidad. A medida que las estrategias estoicas se despliegan, descubrimos que la serenidad es la verdadera medida del poder interior. En momentos de desesperación, la paz no se encuentra huyendo de los problemas, sino enfrentándolos con una mente clara y serena. Y como los estoicos sabían, esta calma interna no solo nos protege de la tormenta, sino que también nos permite emerger más fuertes después de que pase. Estamos acercándonos a una comprensión más profunda de cómo esta antigua filosofía tiene tanto que ofrecer a nuestros desafíos modernos. La soledad y la depresión pueden parecer abismos insondables, pero el estoicismo nos enseña que incluso en la oscuridad más profunda, existe la posibilidad de reconstrucción. La clave no está en evitar el dolor o huir de él, sino en aprender a soportarlo con dignidad, convirtiendo el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento. Los estoicos consideraban la vida como una serie de pruebas, y cada prueba, por más dolorosa que fuera, podía ser superada mediante el entrenamiento de la mente y el carácter. Estrategia 21. Memento mori. La vida es finita y eso te libera. Uno de los conceptos más poderosos del estoicismo es el memento mori. Recuerda que morirás. Para muchos esto puede parecer una idea sombría, pero para los estoicos es una herramienta de empoderamiento. Marco Aurelio nos recuerda que reflexionar sobre la muerte no debe paralizarnos, sino liberarnos. Cuando comprendemos la finitud de la vida, el sufrimiento que experimentamos en el presente adquiere una perspectiva diferente. Todo es temporal, incluso el dolor. Hoy en día, los estudios sobre la terapia de aceptación y compromiso, ACT, una forma de tratamiento psicológico desarrollado por el Dr. Stephen Hayes, nos dicen algo similar. Aceptar la muerte y la finitud de nuestra existencia no solo reduce el miedo, sino que nos anima a actuar con propósito. Reconocer la fragilidad de la vida puede darnos el valor para tomar decisiones que realmente importan y para dejar de lado las preocupaciones que nos agobian. La soledad y la depresión, cuando se ven a través del lente de la impermanencia, pierden su poder de dominarnos. Estrategia 22. Visualización negativa. Prepárate para lo peor. Vive en paz. Los estoicos practicaban un ejercicio mental llamado visualización negativa. En lugar de evitar pensar en los peores escenarios posibles, lo hacían deliberadamente. Séneca escribió: si quieres un hombre que nunca pierda la calma, no esperes que las cosas siempre le salgan bien. Prepárale para los peores reveses. Este tipo de preparación psicológica nos da una fortaleza inquebrantable cuando enfrentamos desafíos. Visualizar la soledad o el dolor antes de que lleguen no es invitar al sufrimiento, sino fortalecer la mente para aceptarlo sin resistencia cuando ocurra. En psicología moderna, esta técnica tiene un paralelo con la desensibilización sistemática, utilizada para tratar fobias y ansiedades. La exposición controlada a pensamientos o imágenes que tememos, en un entorno seguro, nos ayuda a reducir el impacto emocional de estos escenarios cuando ocurren en la vida real. Al enfrentar nuestras ansiedades en nuestra mente, nos volvemos más resilientes frente a ellas en la realidad. Estrategia 23.
encuentra significado en el sufrimiento. Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente de los campos de concentración nazis, escribió en su libro El hombre en busca de sentido que aquellos que tienen un porqué para vivir pueden soportar casi cualquier cómo. Esta idea de encontrar significado en el sufrimiento tiene profundas raíces en el estoicismo. Marco Aurelio, en sus reflexiones, no solo aceptaba el sufrimiento como parte de la vida, sino que lo consideraba una herramienta para el crecimiento personal. El sufrimiento, aunque indeseado, nos desafía a encontrar una razón para seguir adelante. Los estoicos creían que al hallar un propósito más grande que nuestro propio dolor, podemos transformar el sufrimiento en una oportunidad para aprender y crecer. En la actualidad, la logoterapia de Frankl sigue siendo una de las corrientes más influyentes en la psicoterapia existencial, enfocada en ayudar a las personas a encontrar significado en medio de las dificultades más profundas. Estrategia 24. Fortalece tu carácter a través de la adversidad. Para los estoicos, el carácter era todo. Séneca escribió: el fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes. Cada desafío, cada momento de soledad o de tristeza, es una oportunidad para fortalecer nuestro carácter. Los estoicos veían la vida como una serie de pruebas, y sabían que no se trata de evitar el sufrimiento, sino de utilizarlo como una forja para templar nuestra fortaleza interna. En este sentido, la psicología positiva, impulsada por figuras como Martin Seligman, coincide en que las adversidades no solo nos desafían, sino que también nos brindan la oportunidad de desarrollar fortalezas personales como la resiliencia, la autodisciplina y la gratitud. Al enfrentar nuestras dificultades de frente, cultivamos virtudes que nos sostendrán en futuros desafíos. Estrategia 25. Recuerda que eres parte de un todo mayor. Uno de los principios más importantes del estoicismo es la conexión con el cosmos. Los estoicos creían que cada uno de nosotros es parte de un orden universal y que nuestras vidas, por más pequeñas que parezcan, tienen un lugar en ese vasto diseño. Marco Aurelio nos recuerda: todo lo que te sucede, sucede para ti. Acepta lo que te trae la vida, porque es parte del gran plan universal. Este sentimiento de pertenencia es crucial para combatir la soledad. Estudios recientes en el campo de la psicología transpersonal, como los de Abraham Maslow y Ken Wilber, sugieren que reconocer nuestra conexión con algo más grande que nosotros mismos puede ser profundamente curativo. Nos libera de la sensación de aislamiento y nos permite ver nuestra vida y nuestras dificultades como parte de una experiencia más amplia y significativa. Con cada estrategia estoica entendemos que la filosofía no solo ofrece consuelo, sino también una guía práctica para transformar la forma en que enfrentamos nuestras luchas internas. Estamos cerca de desvelar por completo este poderoso enfoque para vencer la oscuridad, pero aún hay más por descubrir. A medida que nos adentramos más en las enseñanzas estoicas, algo comienza a cambiar en nuestra perspectiva. Lo que antes parecía insuperable, ahora es visto como una oportunidad para desarrollar una fortaleza interna incomparable. La soledad y la depresión, que antes parecían enemigos implacables, se revelan como maestros severos pero necesarios en el camino hacia el crecimiento personal. Los estoicos nos muestran que dentro de cada adversidad se encuentra la semilla de nuestra mayor fuerza. Estrategia 26. Vive de acuerdo a la naturaleza. Para los estoicos, vivir en armonía con la naturaleza era un principio fundamental. Marco Aurelio decía: vive de acuerdo con la naturaleza, porque todo lo que sucede está en conformidad con la razón y el orden universal. Esta idea de vivir en alineación con nuestra verdadera naturaleza significa aceptar quiénes somos y cuál es nuestro lugar en el mundo, sin intentar escapar o negar nuestra realidad. En el contexto de la soledad y la depresión, esto implica aceptar que estas emociones forman parte de la condición humana. No somos defectuosos por sentirnos solos o tristes. Estas emociones son señales de que necesitamos reconectar con algo esencial en nuestra vida. La psicología humanista, encabezada por Carl Rogers, apoya esta visión. Solo al aceptar nuestra naturaleza humana y nuestras emociones, podemos comenzar a sanar y crecer. Estrategia 27. Practica la autocompasión sin perder la disciplina.
El estoicismo a veces es malinterpretado como una filosofía que promueve la rigidez emocional. Sin embargo, los estoicos sabían que, si bien debemos ser disciplinados, también es necesario practicar la autocompasión. Séneca dijo: «Sé indulgente contigo mismo porque eres solo humano». La autocompasión no es una excusa para el autoabandono, sino un reconocimiento de nuestras limitaciones mientras seguimos esforzándonos por mejorar. La doctora Christine Neff, pionera en los estudios sobre la autocompasión, ha demostrado que ser amables con nosotros mismos en momentos de dificultad reduce la depresión y mejora el bienestar emocional. Los estoicos nos enseñarían a no ser demasiado duros con nosotros mismos cuando experimentamos soledad o tristeza, pero también a mantener la disciplina y no dejar que estas emociones nos definan o nos controlen. Estrategia 28. Actúa con coraje en pequeños pasos. El coraje es una de las 4 virtudes cardinales del estoicismo. Enfrentar la soledad y la depresión requiere un coraje que muchas veces no se muestra en grandes gestos, sino en pequeñas acciones diarias. Epicteto enseñaba que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. En lugar de esperar a sentirnos completamente listos para enfrentar nuestros desafíos, los estoicos nos invitan a actuar de todos modos, un pequeño paso cada día. Este enfoque es respaldado por investigaciones en la psicología conductual. El Dr. David Burns, uno de los líderes en terapia cognitivo-conductual, sostiene que la acción precede a la emoción. A menudo, no es hasta que comenzamos a actuar, aunque sea en pequeñas cosas como levantarnos de la cama o salir a caminar, que nuestras emociones comienzan a cambiar. El coraje, entonces, no es un acto grandioso, sino una serie de pequeñas victorias diarias. Estrategia 29. Usa las dificultades para desarrollar la resiliencia. Los estoicos consideraban que el sufrimiento era un terreno fértil para desarrollar la resiliencia. Cada golpe que recibimos, cada momento de soledad o tristeza, nos moldea y fortalece. Séneca decía: «El hombre que ha superado sus temores será verdaderamente libre». Para los estoicos, cada desafío era una oportunidad para demostrar la verdadera libertad, que no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos con ecuanimidad. La psicología positiva, liderada por Martin Seligman, ha confirmado que la resiliencia no es solo la capacidad de resistir, sino también de crecer a través de la adversidad. Seligman sostiene que la capacidad de encontrar significado y crecimiento en nuestras luchas es clave para superar la depresión y construir una vida más satisfactoria. Estrategia 30. Reflexiona sobre tu progreso diariamente. Finalmente, los estoicos nos enseñan la importancia de la autorreflexión. Al final de cada día, Marco Aurelio reflexionaba sobre sus acciones, sus pensamientos y su progreso personal. Esto no se hacía con el fin de juzgarse severamente, sino para ajustar el rumbo y seguir mejorando. El alma se fortalece por los hábitos que se repiten diariamente, decía Séneca. La reflexión diaria es una práctica que muchos psicólogos contemporáneos recomiendan como parte del crecimiento personal. Mantener un diario, por ejemplo, puede ayudarnos a ver patrones en nuestras emociones, a evaluar cómo hemos manejado nuestras dificultades y a celebrar pequeñas victorias. Es un espacio para ser honestos con nosotros mismos, pero también para ser compasivos y seguir adelante con determinación. Transformación y reconstrucción. A través de estas estrategias, el estoicismo nos proporciona un mapa para reconstruirnos desde dentro. La soledad y la depresión pueden sentirse como el final del camino, pero para los estoicos, representan solo el comienzo de una transformación. Cada desafío es una prueba que fortalece el carácter. Cada dolor es una lección que nos enseña a vivir con mayor sabiduría y propósito. Ahora que hemos explorado estas herramientas de transformación, queda por hacer una última reflexión, una que nos conducirá al cierre de este viaje estoico. Hemos llegado al final de este viaje profundo en el estoicismo, una filosofía que, desde hace más de 2000 años, sigue ofreciendo soluciones poderosas para los desafíos de la vida moderna. La soledad y la depresión, que en su momento parecían muros insuperables, ahora se presentan como terrenos fértiles para el crecimiento personal. Los estoicos nos han mostrado que el dolor, aunque inevitable,
no tiene que ser el fin. Es el comienzo de nuestra transformación. Estrategia 31. Encuentra consuelo en la comunidad de sabios. Aunque el estoicismo es conocido por su énfasis en la autosuficiencia, los grandes pensadores estoicos nunca estuvieron realmente solos. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio formaban parte de una comunidad de sabios que se apoyaban mutuamente en su búsqueda de la virtud. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, agradece a los mentores, amigos y familiares que le enseñaron el valor de la sabiduría. Incluso en el acto de escribir para sí mismo, se conectaba con generaciones de filósofos que le precedieron y que vendrían después. Hoy en día, las investigaciones psicológicas sugieren que el apoyo social es uno de los factores protectores más importantes contra la depresión. La doctora Julian Holt-Lunstad ha demostrado en sus estudios que las conexiones sociales fuertes pueden incluso prolongar la vida. Si bien el estoicismo enseña la autosuficiencia, también nos recuerda que no estamos solos en nuestro sufrimiento. Hay quienes han recorrido el mismo camino, y compartir nuestra experiencia puede brindarnos consuelo. Estrategia 32. Abraza el poder de la gratitud en su obra, Cartas a Lucilio. Séneca habla de la importancia de practicar la gratitud. Para los estoicos, la gratitud no era solo una emoción pasajera, sino una práctica diaria que fortalecía la mente y el espíritu. En lugar de enfocarse en lo que no tienen o en lo que les falta, los estoicos agradecían por lo que ya poseían, por cada día que vivían y por cada lección aprendida. La psicología positiva, particularmente a través de los estudios de Robert Emmons, ha comprobado que practicar la gratitud regularmente puede mejorar significativamente el bienestar emocional. Incluso en momentos de depresión o soledad, encontrar pequeñas cosas por las cuales estar agradecidos nos ayuda a cambiar el enfoque y a descubrir una luz en la oscuridad. Estrategia 33. Haz de tu vida un ejemplo para otros. Epicteto solía decir que vivir con virtud no es solo para nuestro propio beneficio, sino también para servir como un ejemplo para los demás. Los estoicos creían que al vivir con rectitud, inspiramos a otros a hacer lo mismo. La soledad y la depresión, cuando se enfrentan con valentía y sabiduría, no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden ser una fuente de fortaleza para quienes nos rodean. El concepto de liderazgo mediante el ejemplo también es respaldado por estudios en sociología y pedagogía. La profesora Brené Brown, en su investigación sobre la vulnerabilidad y la fortaleza emocional, muestra que aquellos que enfrentan sus desafíos de manera auténtica inspiran a otros a ser más valientes y resilientes en sus propias vidas. Estrategia 34. Recuerda que siempre hay un nuevo amanecer. Los estoicos entendían que, al igual que el sol siempre sale después de la noche más oscura, el sufrimiento también tiene un final. Esto también pasará, decía Epicteto, recordándonos que las emociones y las circunstancias son temporales. La depresión y la soledad, por profundas que sean, no definen nuestra vida en su totalidad. Siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer, una nueva oportunidad para vivir con propósito. La terapia cognitiva conductual, TCC, creada por Aaron Beck, también enfatiza este principio. Nuestros pensamientos no son permanentes, y aprender a replantearlos puede cambiar radicalmente cómo experimentamos la vida. La esperanza estoica no es ingenua, es una certeza de que el cambio es una constante, y nosotros somos capaces de enfrentar lo que venga. Cierre. Una invitación a seguir cultivando la sabiduría estoica. En este viaje de 8 páginas, hemos explorado cómo el estoicismo nos ofrece herramientas para no solo sobrevivir a la soledad y la depresión, sino para florecer en medio de ellas. Los estoicos nos invitan a vivir con coraje, disciplina, sabiduría y justicia, enfrentando la vida con serenidad, incluso en los momentos más oscuros. No es un camino fácil. Requiere práctica diaria, reflexión y un compromiso con el crecimiento personal. Pero como enseñaban Marco Aurelio y sus contemporáneos, somos capaces de mucho más de lo que creemos. La fortaleza que necesitamos ya está dentro de nosotros, esperando ser descubierta y desarrollada. Si este contenido ha resonado contigo, te invito a seguir explorando el estoicismo y cómo puede mejorar tu vida. Suscríbete a este canal para recibir más contenido sobre filosofía estoica,
psicología y estrategias para superar los desafíos emocionales. Juntos podemos aprender a vivir con mayor sabiduría y fortaleza,